Hola, bienvenidos al módulo 2. Sí, hoy vamos a hablar de envejecimiento. Vamos a tratar distintas definiciones de envejecimiento, las más comunes, las que vas a escuchar, las que vas a ver en las bibliografías. Vamos a hablar del envejecimiento normal, del patológico, del envejecimiento saludable. ¿Cuáles son los determinantes del envejecimiento? Vamos a ver las teorías del envejecimiento. Vamos a ver el envejecimiento en las distintas etapas de la vida. Y vamos a ver el efecto de la menopausia y del climaterio masculino, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado o preparada? Vamos entonces a comenzar con este módulo 2, envejecimiento. Este es un módulo súper intenso, pero muy, muy importante para que vos puedas adecuar debidamente, para que pienses cómo vas a adecuar debidamente la práctica de actividad física en las personas mayores. Entonces, definamos qué es el envejecimiento, ¿te parece? Bueno, el envejecimiento, con una mirada gerontológica, vamos a decir que es un proceso de cambios biopsicosociales que se da en el transcurso de la vida de las personas, ¿sí? Es un proceso que es dinámico, es gradual, es natural, es inevitable y se da desde la fecundación hasta la muerte, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito esta definición. Es un proceso de cambios. Esos cambios los vamos a ver en el transcurrir de toda la vida y esos cambios se dan en forma dinámica. Dinámica porque si vos mirás la vida, ¿sí?, en retroactivo de una persona, vas a ver que, por ejemplo, un bebé, ¿sí?, en un periodo de 18 años se transformó en un adolescente y en 18 años hubo cambios de transformación física muy significativos. Y cuando mirás esa vida de esa persona en retroactivo, vos decís, si era un bebé y ahora es una persona de 70, 80 años, ¿qué es lo que pasó en la vida? Por eso decimos, es un proceso dinámico, es gradual. Uno no envejece así de golpe, salvo de que haya alguna enfermedad que lo determine, pero es gradual, se va dando en etapas de la vida de distintas formas, con sus características particulares. Es natural, es propio de la especie humana y es inevitable. No podemos frenarlo el envejecimiento, no hay fórmula mágica que permita detener el envejecimiento, salvo que se te caiga un piano en la cabeza y ahí termina tu vida. Es la única forma que lo puedes detener, con la muerte, lógicamente. Entonces, el envejecimiento, espero que este concepto te haya quedado bien claro, ¿sí? A partir de entonces podemos decir que hay distintos tipos o clasificaciones de envejecimiento. Hay un envejecimiento normal, que es el que viven la mayoría de las personas. Es un envejecimiento donde no hay enfermedad, no hay limitaciones, hay un equilibrio biopsicosocial y espiritual en las personas, pero particularmente el envejecimiento normal tiene un modelo, ¿sí?, que está arraigado al desarrollo sociosanitario, económico y cultural de las distintas sociedades. No es lo mismo envejecer en Argentina que envejecer en Japón, ¿sí? Entonces, presta atención a esto que te digo. El envejecimiento normal tiene que ver, lógicamente, con factores culturales de las distintas sociedades. Tenemos el envejecimiento patológico. Este quizás es el que comúnmente se encuentra en el imaginario social, pero un envejecimiento patológico implica, ¿sí?, la aparición de una enfermedad o de enfermedades o limitaciones, ¿sí?, que reducen la funcionalidad de esa persona. Este es el que tenemos que tratar de evitar y lo podríamos evitar si tenemos hábitos de vida saludable siempre. Pero lamentablemente en nuestra vida nos olvidamos en algún momento, por distintos factores, de practicar actividad física, de una alimentación saludable, ¿sí?, de vivir sanamente. Hoy se está hablando desde la Organización Mundial de la Salud del envejecimiento activo. El envejecimiento activo consiste en tener
una buena salud, y para tener buena salud se trabaja sobre la prevención y la promoción, ¿sí? Esa buena salud tiene que ver con esto que te digo, ¿no? Durante toda la vida, evitar todos los factores que pueden ponerte en riesgo tu salud. Tener buen funcionamiento físico, para eso es importante que practiques actividad física todos los días, que te muevas por lo menos 30 minutos para combatir los efectos negativos que tiene el sedentarismo. Tener un buen funcionamiento mental, para eso también tenés que tener estimulada la parte cognitiva. Ser independiente y autónomo, esto es lo que queremos todos, ¿no? Llegar a una vejez con independencia y autonomía. Entonces, para ello buscamos prevenir la discapacidad y la dependencia. Y también algo que es esencial, que ya lo vimos en el módulo 1, es tener vínculos y participación social, ¿no? Entonces, importante que uno, que es el instructor, pueda también ser el medio para que la gente mayor se pueda socializar, se pueda vincular, pueda volver a tener un grupo donde participe, donde tenga roles y donde se sienta que es importante su presencia para poder congeniar con otros, ¿sí? Entonces, este envejecimiento activo está planteado a través de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay determinantes del envejecimiento. Yo hace un ratito les planteé que el envejecimiento es un proceso de cambios que se da durante toda la vida, desde la fecundación hasta la muerte, ¿no? Y entonces, el envejecimiento, quiero hacer esta observación, y márquenlo, anótenselo, subráyenlo, el envejecimiento no es propio de la vejez. En la vejez no se envejece toda la vida. Por lo tanto, hablar de envejecimiento es hablar de vida, es un sinónimo de la vida. La vida que tiene distintos cambios, ¿no? Algunos cambios que son positivos y otros que no son tan positivos, ¿sí? Y eso va a depender, como siempre te digo, de la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cuáles son los determinantes del envejecimiento? O sea, ¿por qué vemos los rasgos que hacen que uno señale a una persona y diga, esta persona se está poniendo vieja? Bueno, hay factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son factores que son modificables, es decir, tienen que ver con la calidad de vida, por ejemplo, la dieta, el ejercicio físico, las radiaciones. Hay cosas que podés modificar en el transcurso de tu vida o podés prevenir o evitar, ¿sí? Entonces los factores extrínsecos precisamente son modificables. Pero hay otros factores que son intrínsecos, los cuales son más difíciles de modificar, ¿sí? Y que vienen ya con esa persona, no tienen que ver con los factores intrínsecos, les decía muy bien, tienen que ver con la genética, con el metabolismo basal, con el sistema endocrino, con el sistema inmune, que vienen de fábrica. El ser humano ya viene con esas características y nosotros no podemos hacer nada sobre ellos, ¿sí? Entonces, todos ellos, cuando se ven alterados en algún momento de la vida, dan lugar a los signos del envejecimiento catabólico. Ya te voy a sacar de la duda porque dije en el módulo anterior, muchas veces mencioné el envejecimiento catabólico y ya creo que lo mencioné como 2 o 3 veces en el transcurrir de esta charla. Y ya te lo voy a desmitificar. Entonces, en función de esto, vamos a ver las teorías del envejecimiento. ¿Por qué una persona envejece? Hay una teoría, la teoría madre, que se llama teoría oxidativa. Y la teoría oxidativa, ¿sí?, dice que el ser humano es un ser oxidante. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano necesita de oxígeno para vivir. Así como el oxígeno te da la vida, también es protagonista de tu muerte. ¿Querés probar? Hacemos un campeonato de apnea.
si contenemos el aire, ¿cuánto tiempo podemos estar aguantando el aire? No mucho. Entonces vamos a necesitar buscar aire, ¿verdad? Bueno, ahí queda reflejado la importancia de por qué el ser humano es un ser oxidante. Pero vamos a analizarlo desde un punto de vista más bien de las reacciones fisiológicas, ¿sí? Vamos a ver cómo se va oxidando esta persona en el transcurso de la vida. Entonces vamos a ver que por cadena respiratoria una persona toma aire por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, o sea, el aire entra al organismo, al sistema respiratorio, ¿sí? Por las fosas nasales, pero ese oxígeno, ¿sí? que se capta en el aire tiene que pasar a la sangre y de la sangre va a pasar al órgano que lo necesite para cumplir una función. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un combustible que nos da energía. Entonces yo acá en este gráfico te represento con un músculo para que podamos tener al menos la idea de algo que se da en una forma microscópica dentro del organismo para que nosotros podamos tener una imagen de cómo de alguna forma podemos visibilizar el desarrollo de un envejecimiento, ¿sí? Con una mirada bien fisiológica. Entonces, el aire entra por las fosas nasales, pasa por cadena respiratoria, por diferencia de presión, el oxígeno va a pasar al torrente sanguíneo. Y a través de la sangre lo va a transportar al oxígeno, en este caso a los músculos. Supongamos que un músculo tiene que cumplir una función, ¿sí? Y en ese momento que el músculo tiene que necesitar combustible, por ejemplo, voy a hacer una contracción muscular, hay una organela que hay miles de millones en todo nuestro organismo que se llama célula. Esa célula tiene, las células tienen una organela que en su interior se encarga de la metabolización del oxígeno. ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy hablando en chino básico? No, te estoy diciendo que la célula tiene un componente que se ocupa de cuando ingresa el oxígeno al torrente sanguíneo y este lo transporta a la célula lo metaboliza, lo rompe, lo fagocita, ¿sí? Y lo transforma, ¿sí? Esa organela que está en el interior de la célula, que se llama mitocondria, rompe al oxígeno. Y en el momento que se rompe el oxígeno, se produce la famosa liberación de los radicales libres. Estos radicales libres, ¿sí? Deben de alguna forma recomponerse. Si estos no se recomponen, van a dar lugar a los signos de envejecimiento catabólico. ¿De qué forma podemos recomponer los radicales libres? Bueno, a través de complejos antioxidantes. Estamos hablando de la teoría oxidativa. El oxígeno hace de que yo me oxide, ¿sí? De que pierda composición mi organismo y necesito recuperar lo que mi organismo está perdiendo. Entonces, si se pierden radicales libres, vamos a tener una consecuencia sobre el betacaroteno, la enzima Q10, el cobre, el zinc, el magnesio, la vitamina C, la vitamina E, se van a ver afectados. Y si no tengo un complejo de antioxidantes, ¿sí? Evidentemente voy a ver signos de envejecimiento catabólico. Ahora te voy a dar algún ejemplo más gráfico, pero ¿de qué forma puedo recuperar estos componentes que se pierden cuando se produce la liberación de los radicales libres? A través de una adecuada alimentación saludable, ¿sí? Y para decir, bueno, ¿cómo le puedo indicar a un alumno sin ser nutricionista cuándo una alimentación es saludable? Bueno, no es tan complejo. Hay una regla memotécnica que es la de los 5 colores en tu plato de comida. Esos 5 colores tienen que ser provenientes de la naturaleza. Es decir,
Y dentro de esos 5 colores tenés que buscar que uno de los colores se identifique con alguna proteína. Por ejemplo, puedo tener una carne magra, como un churrasco, puedo tener papa, arveja, puedo tener zanahoria y una fruta, una manzana. Entonces yo me encuentro con 5 colores provenientes de la naturaleza, donde esa persona va a incorporar los nutrientes que se pierden a raíz de la liberación de los radicales libres, ¿sí? Tener una alimentación saludable en las personas mayores sabemos que puede llegar a ser costoso, y además las personas mayores se les dificulta tener que elaborar una comida para ellos solos, ¿sí? Ellos es bárbaro cuando cocinan para muchos, pero para uno solo no hacen semejante despliegues, entonces terminan teniendo una alimentación deficitaria. Pero nosotros debemos sugerir que esa alimentación, para que tenga todos los nutrientes y podamos recomponer la oxidación que genera precisamente esta situación de tomar oxígeno, que así como te da la vida, es responsable de tu muerte, bueno, con una alimentación saludable sería la primera instancia. Seguramente hay casos donde esto no alcanza, por lo tanto los médicos suelen indicar algún complejo antioxidante. Nosotros no lo podemos hacer, ahí tiene que intervenir un médico, porque si vemos que está oxidándose demasiado esta persona, seguramente le va a decir que tome, por ejemplo, algún complejo antioxidante, ¿sí? Que hay de distintas marcas que no voy a mencionar. Entonces, por un lado vería los signos extrínsecos, ¿sí? Una persona que la someto a situaciones de estrés muy importantes, seguramente va a tener mayor liberación de radicales libres y va a necesitar una muy buena alimentación saludable para recomponer todos los radicales libres que va perdiendo ante esta oxidación. Pero a la vez, cuando se rompe el oxígeno, como recién te decía, se va a utilizar para transformarse en energía en forma de ATP, y entonces el músculo en este caso se va a contraer y cumplir su función, se va a transformar en agua, la cual se va a despedir a través de la sudoración, se va a transformar en calor, porque cada vez que nos movemos, ¿sí? Por la circulación de la sangre aumenta la temperatura corporal, y se va a disipar a través de la transpiración también ese calor, y se convierte también en dióxido de carbono, en basura. Y ese dióxido de carbono, como son sustancias tóxicas, por cadena respiratoria inversa, cuando va a ser eliminado, ¿sí? Deja huellas sobre esa célula que acaba de metabolizar el oxígeno. Por lo tanto, si este fenómeno se repite infinitas veces en el transcurrir de la vida de esa persona, la célula en algún momento comienza a tener fallas y muere, ¿sí? Si esto se repite en distintas células de distintas partes del organismo, va a dar lugar a esto que veníamos diciendo hace un rato, a los signos del envejecimiento catabólico, a los signos que vemos y que nosotros reconocemos externamente de que una persona le decimos, es una persona mayor, tiene canas, tiene arrugas, le cambia el timbre de voz, cambia la postura, tiene dificultades en la marcha. ¿Queda claro esto? Si tenés alguna duda, lo vamos a ir charlando en el encuentro que tengamos por Zoom. Entonces, de la gran teoría oxidativa se desprenden dos teorías también que se contraponen, y yo me detengo a explicártelas un poquito, porque van a convivir en tus clases estas teorías, o sea, cómo desde el punto de vista fisiológico vos lo vas a ver reflejado, estas teorías oxidativas, dentro de tu clase. Vamos a ver dos teorías que se llaman la teoría de Orgel y la teoría de Hayflick. La teoría de Orgel, también reconocida como la teoría del deterioro. La teoría de Orgel lo que dice en su enunciado es que el ser humano, por vivir en este mundo, está expuesto. Y en esta exposición, si no se protege de esta exposición,
la suma de traumatismos, de radiaciones, de smog y de todas estas cuestiones que lo rodean al individuo por existir en este mundo, si no se protege de todo ello, va a dar lugar a los signos de la vejez. Eso es lo que dice Orgel, y por lo tanto, lo que promueve Orgel es tratar de tener hábitos de vida saludable precisamente para prevenir esto que va a suceder por existir en este mundo. La teoría de Hayflick, o la teoría del reloj o programación, es totalmente contrapuesta a Orgel. Hayflick te dice, viví la vida loca total, el momento de la muerte va a estar determinado en tus genes, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Bueno, la especie humana más o menos tiene un gen donde determina la hora de la muerte y aproximadamente es entre los 76 y 80 años, al menos en las personas de Argentina, ¿no? Mirá, te muestro esta imagen, ¿no? Estamos viendo a estos próceres del rock internacional, los Rolling Stones, y sabemos que ellos claramente tuvieron hábitos de vida no muy sanos en su juventud, y vos decís, ¿cómo puede ser? Si no se cuidaron nunca, ¿cómo es que llegaron a una vejez y se suben a un escenario y están una hora y media bailando y cantando y no tuvieron hábitos saludables? Yo no estoy haciendo apología de la droga con esto, ¿no? Pero claramente reflejan ellos haber llegado a una vejez con hábitos saludables insanos. Entonces aquí podríamos ver reflejado el caso de la teoría de Hayflick. Hay casos también con los cuales te vas a encontrar. Yo, por ejemplo, en algún centro de jubilados tenía una señora que venía y fumaba antes del comienzo de la clase. Sabemos todas las toxinas que tiene un cigarrillo. Y yo le decía que trate de no fumar, pero ella desde los 13 años fumaba. Entonces cuando venía a mi clase, antes de comenzar la clase se fumaba un cigarrillo y había que pensar en cómo llevar la progresión de la clase, porque ella estaba ensuciando con nicotina sus arterias, con lo cual cualquier ejercicio la podía poner en un cuadro de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Para entrar a este centro de jubilados tenía que tener un apto médico, y en ese apto médico le pedían placa de tórax, y vos le mirabas la placa de tórax a esta mujer de 70 y pico de años, y vos decís, bueno, tiene que tener un cáncer de pulmón si fuma desde los 13 años. Y su placa de pulmón estaba impecable. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo justificamos por la teoría de Hayflick. En este caso, ¿sí? Evidentemente hay una composición genética que hizo de que no le afectara este hábito, que no es saludable, por supuesto. No hay que fumar, no hay que tomar droga. No sabemos qué nos depara nuestro destino, y por lo tanto tenemos que apoyarnos más bien en la teoría de Orgel, que dice, mejor cuidémonos porque de lo contrario tenemos el riesgo de morir antes de tiempo. ¿Ok? Bueno, estas teorías justifican cómo envejecemos, ¿sí? En las teorías del movimiento de Meinel hablan de las distintas etapas de la vida, ¿sí? Y Meinel habla de las etapas de la vida como la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. La adultez es una etapa de la vida muy larga, y para un mejor estudio la divide en 3 subetapas Meinel, que son la adultez inicial, la adultez media, la adultez avanzada. Y luego viene la vejez, ¿sí? Yo acá en este Power, fíjate, te puse algunos dibujitos que representan los cambios, cómo uno se va transformando en las distintas etapas de la vida, como para que vos tengas una imagen mental de la metamorfosis que sufrimos en el transcurrir de la vida, ¿no? O mientras envejecemos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos continuamente mutando, ¿sí? Entonces, fíjate ahora esta imagen. Si tenemos que representar
linealmente el envejecimiento o la vida, acordate que envejecimiento y vida son sinónimos, ¿sí? Vamos a representarlo en una forma parabólica, ¿sí? Y en esta parábola vamos a situar, ¿ves?, con las distintas imágenes, las distintas etapas de la vida. La infancia y la adolescencia, vas a ver que es la primer parte de la parábola ascendente, la adultez inicial y media, que es más o menos antes del punto máximo de esta parábola, la adultez avanzada en el punto máximo de la parábola, ¿sí? Y la vejez ya sobre el final de esta parábola, ¿sí? ¿Por qué te lo represento el envejecimiento en una forma simbólica? Porque a través de este ejemplo que te estoy dando, vamos a establecer la definición de adultez avanzada, porque estamos hablando del envejecimiento y estamos analizándolo desde una mirada biológica. Y no quiero que nos quedemos solamente en un paradigma biologicista, pero sí es de mucha ayuda comprender qué es lo que pasa con los órganos y los tejidos, ¿sí?, para poder aplicar el ejercicio físico adecuado a las necesidades y posibilidades de esa persona y cumplir con los objetivos, porque de lo contrario podríamos tener algunas dificultades. Entonces, volvemos a mirar esta parábola y vamos a ver que si analizamos la definición de adultez avanzada, vamos a decir que es la etapa de la vida del hombre donde se comienzan a producir acentuados deterioros biológicos, por lo tanto, la posicionamos aquí entre los 45 y 50 años, que vendría a ser el punto máximo de inflexión de la hipérbola. Hablé en latín, ¿no? Que es el punto máximo de la parábola donde sube hasta el máximo y a partir de ahí comienza a bajar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí comenzaría a estar la adultez avanzada y luego continúa la vejez. Entonces, vamos a ponerle el apellido al envejecimiento. Hay con una mirada biológica, un envejecimiento anabólico, un envejecimiento metabólico y un envejecimiento catabólico. El envejecimiento anabólico, anabolismo, ¿de dónde viene esa palabra? De crecimiento, ¿sí? Entonces, en la infancia y en la adolescencia hay envejecimiento anabólico. ¿Qué significa fisiológicamente hablar de envejecimiento anabólico? Significa que los procesos de división y reproducción celular son más rápidos, o sea que las células, los procesos de división y reproducción celular son más rápidos, las células se recomponen rápidamente y se gana más de lo que se pierde orgánica y funcionalmente hablando, ¿sí? Por eso vemos a un bebé que en un transcurso de 5 años es otra persona, que en un transcurso de 18 años se transformó 18 veces, ¿sí? Le compraste los zapatos a tu hijo, ¿sí? Tiene 5 años y a la semana le creció el pie y vos decís, ¿qué pasó? Y gastaste fortuna, ¿no? Bueno, precisamente porque está anabólico, los procesos de división y reproducción celular son más rápidos. ¿Qué pasa en el envejecimiento metabólico? Este es propio de la adultez inicial y de la adultez avanzada. Metabolismo, los procesos de división y reproducción celular son más equilibrados. Las células que se pierden son iguales, digamos, a las que se ganan, las que se producen. Fíjense que si miramos una persona de 20, 30 o 40 años, no hay grandes cambios significativos como hemos visto en las etapas anteriores. Estamos en una etapa reproductiva, podríamos decir, todos los que estamos en la adultez inicial y media. Bueno, digo adultez inicial y media, yo ya no sé en qué etapa de la vida estoy. Entonces, hablamos de metabolismo, ¿no? Y cuando definimos la adultez avanzada, que es el comienzo del deterioro, ¿sí?, que se producen acentuados deterioros biológicos, estamos hablando de un envejecimiento catabólico. ¿Qué significa esto? Que los procesos de división y reproducción celular
en las personas mayores son más lentos. Entonces, las células tardan más en recomponerse. El organismo pierde más células de las que gana. Pongo un ejemplo para que te quede claro. Pongo una persona joven, pongo una persona mayor. Los dos los lastimo. Qué dramática que soy, ¿no? Pero supongamos que se produce una lastimadura entre el joven y la persona mayor. Si miro esa lastimadura en la epidermis, voy a ver que al cabo de algunos minutos u horas, en un joven, como está anabólico, los procesos de cicatrización, los procesos de división y reproducción celular, en el joven, como está anabólico, son más rápidos, entonces vos vas a ver que la herida cicatriza rápidamente. ¿Qué pasa con la herida en una persona mayor? Los procesos de división y reproducción celular son más lentos. Por lo tanto, si esa herida no cicatriza pronto, es susceptible de ser afectada por factores exógenos que pueden generar una infección y pueden terminar en una gangrena con la amputación o la muerte de esa persona. Qué dramática que suena, ¿no? Pero fíjense ustedes entonces y piensen qué importante que tiene que ser nuestra clase, ¿no? Cuando uno propone una clase de actividad física, esta debe garantizar seguridad debido a que si esta persona tiene algún tipo de lastimadura, por decirlo de alguna forma en lenguaje coloquial, recomponerse de la misma le llevaría mucho más tiempo y podría ponerlo en situación de peligro para su salud. Voy a poner otro ejemplo. Si una persona joven y una persona mayor se fracturan un mismo hueso, seguramente el joven, en un periodo de 30 a 45 días, ese hueso se recompone porque, vuelvo al mismo concepto, los procesos de división y reproducción celular son más rápidos, está en anabolismo. En cambio, en una persona mayor está catabólico. Entonces, el callo óseo hasta que se genere es posible que lleve mucho más tiempo. Por eso, cuando una persona mayor se fractura la cadera, ¿sí?, no lo dejan que guarde reposo para que se produzca el callo e inmediatamente se lo interviene quirúrgicamente aplicando una prótesis, ¿sí? Y con esa prótesis se espera a que se produzca la cicatrización de la herida e inmediatamente se inicia un proceso de rehabilitación motora, de ponerlo en funcionalidad. ¿Por qué? Porque el sedentarismo mata. Ya te lo digo por segunda vez, te lo dije en el módulo anterior y te lo vuelvo a repetir ahora. Esto después lo vamos a desarrollar un poquito más, si querés, en los encuentros que tengamos por Zoom. Y te pongo un ejemplo más. Tenés una persona joven y tenés una persona mayor. A los dos los enfermo con cáncer. ¿Quién se muere antes? Estás equivocado. Se muere antes el joven. El anabolismo le juega en contra ahora, porque los procesos de división y de reproducción celular son más rápidos, entonces el cáncer se propaga más rápido en una persona joven que en una persona mayor. Una persona mayor con cáncer puede vivir muchos más años. ¿Por qué? Porque el catabolismo le juega a favor con este tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a desmitificar, sacamos el velo de cuando yo decía envejecimiento catabólico, ahora sabes a qué nos referimos. El envejecimiento catabólico es aquel que tienen las personas adultas mayores y viejas con una mirada desde el punto de vista biológico, donde los procesos de división y reproducción celular son más lentos, por lo tanto, debemos garantizar absoluta seguridad a la hora de llevar adelante una clase con las personas mayores, porque si esta persona pasa por una situación de riesgo donde tiene un traumatismo, se cae, se golpea, se lastima, se rompe, la recomposición de esta persona va a llevar mucho más tiempo, sobreviene el sedentarismo, aparecen enfermedades crónicas no transmisibles y esa persona puede llegar a morir. A tenerlo en cuenta esto y a repensarnos a la hora de estar
delante de un grupo de personas mayores. Ahora, esto no significa de que hagamos todo chiquitito, despacito y condicionemos el ejercicio, no. Pero sí tenemos que pensar en que ese ejercicio que nosotros vamos a proponer debe ser seguro. Bien, entonces, a continuación te planteo, te desarrollo, y vos vas a decir en este gráfico, pero ¿qué es esto? Bueno, yo te simplifico un capítulo de teorías del movimiento de Meinel, donde habla de las distintas etapas de la vida, y simplificando y analizando lo que significa cada una de estas flechitas que estás viendo acá, y entendiendo lo que simboliza cada una de ellas, vamos a poder posicionarnos para poder tomar las mejores decisiones y seleccionar los ejercicios adecuados en esta etapa de la vida, en la adultez avanzada y en la vejez. Entonces, vamos a simplificar y vamos a hablar que en la adultez avanzada y en la vejez vamos a hablar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista motriz, qué pasa con las actividades psíquicas y cognitivas, qué pasa desde el punto de vista socioafectivo, ¿sí? Entonces, en la adultez avanzada, desde el punto de vista biológico, recién lo acabamos de decir, aparece el envejecimiento catabólico. Entonces, en todos los casos va a haber una disminución de la funcionalidad orgánica, ¿sí? Y esto va a continuar, por supuesto, en la vejez. Lógicamente, esta acentuación de los deterioros biológicos que sobrevienen en esta etapa de la vida tienen que ver claramente con el cuidado que se haya tenido hasta este momento de la vida. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las capacidades motrices? En todos los casos, en la adultez avanzada y en la vejez, si esta persona dejó de practicar ejercicio en etapas anteriores o practicó muy poco, esta capacidad va a disminuir. Entonces, ¿cómo es que lo voy a ver esto representado en mi clase? Y simplemente a través de la amplitud de los movimientos que vos le propongas. El alumno quizás no tiene un movimiento amplio, limpio y observás flexibilidad pura, ¿sí? Entonces no lo vas a corregir en una clase tampoco esto. Y quizás con lo que vos estimules con actividad física, lo que posiblemente hagas desde el punto de vista motriz es evitar de que siga este deterioro motor, ¿sí? Lo vas a poder lentificar si esta persona en esta etapa de la vida decide practicar actividad física. Si no practica actividad física, esta capacidad obviamente va a acelerarse en su deterioro. ¿Qué pasa con las actividades psíquicas y cognitivas? Vamos a ver que en la adultez avanzada en todos los casos se mantiene lo que se aprendió hasta este momento. Si esta persona dejó de utilizar, por decirlo de alguna forma, la neurona y llega a esta etapa de la vida, vas a ver que hay una disminución de la funcionalidad, ¿sí? Pero en algunos casos se incrementan las funciones con aquellas personas que empiezan a tener tiempo libre, porque de pronto los hijos ya tienen autonomía, esta persona se acaba de jubilar, tiene tiempo libre y dice, bueno, me voy al centro de jubilados y hago el taller de memoria, por ejemplo. Cuando se llega a la vejez, las capacidades cognitivas o psíquicas en todos los casos disminuye la función, ¿sí? Lógicamente, si no se practicó esta función se va a ver deteriorada, pero hay una minoría de los casos, y esta flechita negra hacia arriba lo indica, en una minoría de los casos, estas funciones se pueden ver incrementadas. Fíjense ustedes que las grandes obras de Sábato, Bioy Casares, Borges, las lograron en la vejez. ¿Y qué pasa con las actividades socioafectivas? En la adultez avanzada se suelen mantener las relaciones, la vida de relación, los vínculos y demás, en casi todos los casos, ¿sí? Porque todavía los hijos pasan por la casa a dejarte la ropa sucia, o quizás pasan los hijos a comer, o te dejan a tus nietos, ¿sí? Entonces vos seguís teniendo una vida de relación, al menos familiar. Si estos vínculos se pierden en etapas anteriores,
tiende a disminuir, o sea, posiblemente te encuentres con una persona que tiende a aislarse en el siguiente paso, y en una minoría de los casos se incrementan estas funciones cuando esta persona, de pronto el hijo tiene autonomía, esta persona tiene tiempo libre y dice, bueno, voy a estudiar o sigo trabajando o voy a hacer una actividad de voluntariado. Bueno, podés incrementar esas funciones. Ahora, cuando llegaste a la vejez, la actividad socioafectiva ya te vas a encontrar casi solo en muchos casos. Si esta actividad no la practicaste, lógicamente se deteriora mucho antes, o sea, ya vas a estar aislado y en otras condiciones. Y en una minoría de los casos te encontrás con aquellas personas que llegan a la vejez y quieren seguir viviendo la vida, como aquellos que de pronto, además de pertenecer a un grupo, venir a tus clases de actividad física, además buscan un novio, una novia para seguir pasándola bien en esta vida, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno llega a la vejez y se trata de esto, ¿no? De que vos entiendas que tu función delante de estas personas es brindarle herramientas para que puedan seguir desenvolviéndose en la vida de todos los días, para que esas personas sigan siendo funcionales para sí mismas, para que esas personas puedan vivir la vida que quieren vivir y que no tenga objetivos externos, que sean objetivos propios, y que vos con el ejercicio físico que practiquen en una forma sistemática le permitas esto, ¿no? Decir, bueno, quiero viajar y lo voy a hacer, quiero tener un novio, una novia, bueno, lo voy a hacer, porque la vida es para vivirla, porque la vida es de cada uno, y si no le ponemos los colores que hay que ponerle a la vida, nos morimos. Y todo esto además le tenés que poner un condimento esencial, que es el amor. Te tiene que encantar hacer lo que estás haciendo delante de esas personas. Bien, entonces, dicho todo esto, ¿sí?, vamos a hablar de la menopausia y el climaterio masculino, como para terminar este módulo que está cargado de contenido, y seguramente cuando nos encontremos por Zoom, me vas a hacer un montón de preguntas y con mucho gusto te voy a contestar. Pero vamos a ver qué pasa con la menopausia. Habíamos dicho que la menopausia es la pérdida de posibilidad de procrear, es decir, que a la mujer se le retiran las hormonas que regulan todas las características de mujer, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, ¿sí?, los generan los ovarios y las glándulas adrenales, y la progesterona la regula el útero. Cuando los estrógenos y la progesterona se retiran, bueno, entramos en un déficit orgánico y funcional, ¿sí? Tanto los estrógenos como la progesterona tienen una vida útil en esta persona de aproximadamente 30 años, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se retiran los estrógenos? Bueno, los estrógenos regulan la distribución de las grasas corporales, es decir, si vos sos una persona, una mujer joven, que te agarra el invierno y te encanta comer chocolate y sos chatarrera con tu alimentación, pero llega el mes de septiembre y decidís ir al gimnasio porque en diciembre te tenés que poner el hilo dental para irte a Brasil de vacaciones, ¿sí? ¿Qué va a pasar si tuviste una alimentación que no es muy saludable, que perdiste el rumbo con tus hábitos, ¿sí? Bueno, vas a ver que las grasas corporales se van a distribuir en distintas partes del cuerpo que vos no los deseás. Pero vos vas en septiembre al gimnasio, te internás 2 o 3 veces por semana, haces un plan de actividad física, mientras los estrógenos te funcionen, perfectamente vas a poder recuperar la figura que vos deseás, ¿sí? Cambiando el hábito, lógicamente. ¿Qué sucede cuando se te retiran los estrógenos? Bueno, no abuses de esto, ¿sí? Porque una vez que se te depositan las grasas en la zona abdominal, ¿sí?, esto es signo de que tus órganos que están detrás de los abdominales tienen grasa y van a tener que trabajar mucho más para cumplir su función. Es como que trabajan con una sobrecarga.
Entonces eso te pone en una situación de riesgo, ¿sí? De riesgo para tu salud. Tené cuidado con eso. Y piensen entonces en las personas mayores donde están depositadas las grasas. Generalmente en las mujeres se depositan en la zona de las mamas, en la zona abdominal y en la zona de la cola. Los estrógenos regulan la pigmentación de la piel. Cuando se te retiran los estrógenos empiezan a aparecer manchas, manchas que se revelan generalmente en las manos y manchas que se revelan en la cara, ¿sí? Los estrógenos regulan el comportamiento, es decir, cuando vos tenés estrógenos estás de buen humor, te adaptas a todas las circunstancias. Cuando se te retiran los estrógenos te cambia el humor, te pones malhumorada, todo te cae mal, ¿sí? Vas a ver que te irritas de cosas que son muy simples, tenelo en cuenta. Los estrógenos regulan la libido. Cuando se activan los estrógenos vas a estar con las hormonas, con deseo sexual, ¿sí? Todo el tiempo. Cuando los estrógenos se retiran, esto no significa de que el deseo no exista, está atenuado, ¿sí? Después hay que buscar los canales de estimulación para que la libido aparezca, ¿no? Pero cuesta un poco más, ¿sí? Una mujer posmenopáusica puede tener perfectamente relaciones sexuales, pero va a tener que tener distintos canales de estimulación que nuevamente actúen sobre la libido. Hay que buscarse un muchacho más joven, chicas. Los estrógenos regulan el metabolismo óseo, es decir, tienen un efecto protector sobre tu sistema óseo. Cuando los estrógenos desaparecen, tu médico de cabecera, tu médica ginecóloga generalmente te va a mandar a hacer una densitometría ósea, donde te miran, ¿sí? Cuál es la densidad de tu tejido óseo, la altura de la articulación coxofemoral, y se va a observar seguramente cuando se retiran los estrógenos la osteopenia, que es la falta de formación de tejido óseo, la cual todavía podés corregir más allá de que se hayan retirado los estrógenos, y te vas a encontrar también con osteoporosis, donde se declara la enfermedad ósea y ya no la podés curar. Cuando vos tenés más, es como esto que decíamos del envejecimiento catabólico, ¿no? Los procesos de división y reproducción celular son más lentos, el tejido óseo está catabólico, entonces tenés mayor posibilidad de tener frágiles tus huesos, ¿sí? Entonces sos susceptible a fracturarte cuando hay osteoporosis. Por eso es muy importante acá el acompañamiento del médico en el periodo menopáusico, menopáusico y posmenopáusico, precisamente para hacer la prevención correspondiente. Quizás te tenés que complementar con vitamina D, tenés que tomar sol 15 minutos todos los días para sintetizar vitamina A, lo cual permite obviamente la formación del tejido óseo. Bien, ¿qué pasa con la progesterona? ¿Sí? Que es otra de las hormonas femeninas. Vamos a ver que regulan los líquidos corporales, pero cuando la progesterona desaparece, ¿sí? Vamos a ver que esa mujer suele tener retención de líquidos. Vas a ver que la zona de los tobillos, las articulaciones que más uso se le dan en la vida cotidiana, están edematosas, están inflamadas, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la progesterona se retiró. Influye sobre la termorregulación, la progesterona. ¿Qué significa esto? Que cuando a vos te funciona la progesterona, vos podés acomodarte a los cambios térmicos frío-calor. Pero cuando desaparece la progesterona, la mujer, ¿sí? Hace 40 grados de calor y está con un saquito de lana. Y vos decís, ¿pero qué le pasa a esta mujer? Bueno, acá hay algunos problemas del hipotálamo también, pero tienen que ver con esta cuestión hormonal, ¿no? Y viceversa, por ahí hace mucho frío y esta mujer te abre todas las ventanas, le agarra así calores que se ahoga también. Bueno, precisamente tiene que ver con la progesterona. Cuando desaparece la progesterona,
¿sí? Puede generar depresión, ¿sí? Depresión, tristeza, angustia, depresión. Ves un dibujito animado de Disney y te lloraste todo como si fuese, no sé, una telenovela dramática. Bueno, los dibujitos de Disney te hacen llorar últimamente bastante. Entonces, pero bueno, se vive con más intensidad algo que sabemos que es una fantasía de pronto, ¿no? Y la progesterona, cuando está actuando, actúa como un agente antiinflamatorio. Cuando desaparece la progesterona, posiblemente esta persona tenga inflamación en ciertas articulaciones que tienen mucho uso. Entonces, fíjate vos, ¿no? Todo el efecto que tienen, o parte del efecto, el más significativo, les comparto yo, que tienen las hormonas femeninas en una mujer y cómo nos tenemos que repensar a la hora de trabajar con mujeres en la adultez avanzada y la vejez, porque al no tener estrógenos y no tener progesterona, también el corazón, ¿sí?, queda desprotegido. Esta persona es susceptible a tener hipertensión arterial. Yo entro a cualquier centro de jubilados o con cualquier grupo de personas mayores de 60 años y yo ya sé que me voy a encontrar con una enfermedad crónica no transmisible de base en esta etapa de la vida, que es la hipertensión arterial. Entonces yo ya tengo que tener previsto qué ejercicios no debo realizar con las personas mayores, ¿sí? ¿Qué pasa con los hombres? Hablemos de ellos. Vamos a ver. Bien, en ellos dijimos que no vamos a hablar de andropausia, vamos a hablar de climaterio masculino, ¿sí? Una vez que se activan las hormonas masculinas, vamos a encontrarnos con que esas hormonas van declinando a partir de cierta edad de los hombres en una forma significativa y también trae acompañado síntomas, ¿sí? La hormona que regula la masculinidad y que se despierta entre los 11 y 13 años en los hombres se llama testosterona, ¿sí? La testosterona disminuye un 50% en un periodo comprendido entre los 20 y los 80 años, ¿sí? El pico de disminución de la hormona testosterona, o sea, el pico máximo donde empieza a disminuir, es entre los, decimos tradicionalmente 50 años, pero las bibliografías hablan de entre los 55 y 60 años, y esto es más o menos en función de la calidad de vida de esas personas, ¿no? ¿Qué síntomas va a tener un hombre cuando está con climaterio masculino? Va a tener cambios de carácter. Esto obsérvenlos y van a ver que cambia su carácter. Se ponen irritables, suelen tener depresión, aparece insomnio, ¿sí? Hay dolores óseos. Y también hay disminución de la libido, ¿sí? Por eso es uno de los factores donde los hombres cuando son mayores se separan de su mujer y se buscan una mujer más joven, porque claro, el objeto de deseo implica poder llegar a una relación sexual en tiempos más cortos, en cierta forma. Pero hay una disminución del deseo sexual, ¿eh? Esto no significa de que no tengan deseo sexual, lo tienen, pero las relaciones sexuales tienen otros tiempos de estimulación de líbido que son mucho más prolongados, lógicamente. Pero los hombres también tienen esta serie de síntomas que los acompañan en esta etapa de la vida, y nosotros como profesionales y ustedes como futuros instructores de gimnasia para personas mayores lo deben conocer para poder adecuar debidamente sus clases a las posibilidades, a las necesidades de la población adulta mayor. Y para terminar este módulo que es sumamente intenso, y me imagino que estás ahí prestando mucha atención a todo lo que yo hoy te estuve desarrollando, te dejo también, mira, este Power, donde tenés bibliografía para ampliar, leer un poco más y enriquecerte sobre el concepto de envejecimiento. Nos vemos en el módulo 3.